Por razones históricas, políticas e ideológicas, pero no necesariamente de conveniencia económica, México ha sido tradicionalmente muy reticente a abrir su industria petrolera a la participación privada. Fenómeno que, hay que decirlo, constituye una excepción dentro de la industria petrolera mundial, ya que la mayor parte, si no es que todos los demás países productores de petróleo en el mundo, cuentan al menos con esquemas mixtos que implican la intervención conjunta tanto de inversión privada como pública. En un reciente estudio que presentó Comexi en compañía de la Universidad de Oxford, Inglaterra, el Baker Institute de Houston y un par de compañías internacionales de petróleo que tienen conocimientos geológicos muy importantes, se vio que a los ritmos de producción, explotación y exportación que llevamos actualmente en México, nos quedaría petróleo exactamente para 9 años y 4 meses. Hablando de ventanas de oportunidad, es una ventana de emergencia, porque 9 años se van volando. Y imaginar la reconversión energética de México dentro de 9 años y 4 meses a la bicicleta o al barco de vapor o alguna otra posibilidad, es un tiro bastante largo para pensar en estos momentos. Pero hay países que han estado aprovechando muy bien nuevas formas de explotación de sus recursos y les han dado vida a estos recursos, una vida mucho más larga. Sabemos, de ese mismo seminario, que México tiene la posibilidad de prolongar prácticamente 3 veces la vida de nuestros energéticos en el país, lo cual permitiría tener un plazo más largo para hacer esa transición adecuadamente. Pero suele haber una complejidad política muy fuerte, poniéndolo de manera muy, digamos, muy contrastante. Habría quienes cualquier cosa que toque el régimen actual de Pemex es un atentado a la soberanía nacional, y quienes piensan que puede ser una palanca de desarrollo muchísimo más eficaz de lo que está haciendo, aunque no esté estatizado de la forma como lo está ahora. ¿Cuál es tu visión y cómo procesarías, digamos, hay que ir pensando también en eso, cómo procesar políticamente esto hacia adelante? Sí, la discusión es una discusión integral, una discusión que diga quién produce y cómo produce, y luego qué hacemos y quién lo hace con la renta petrolera. Y no necesariamente van de la mano. No necesariamente lo tiene que hacer las mismas gentes. Pero esto implicaría que una conciencia de nuestros gobernantes de que vamos a dejar este fondo para las generaciones futuras. Bueno, yo no creo que sea una conciencia. Lo que se requiere... Debe ser una obligación, claro. Una obligación. Se requiere, en el caso de los noruegos, no es que los noruegos sean bien portados. A los noruegos hay un fondo soberano que tiene unas reglas. Los estatutos del fondo soberano dicen: cada dólar que entra se puede gastar así, así asado, y no se puede gastar en esto, y nada más se pueden gastar los intereses. Caso colombiano, que es más cercano, digamos, una realidad más parecida a la mexicana. De hecho, de ser un país que prácticamente no pintaba en el mundo energético, ahora, digamos que tampoco en términos de producción son un país muy sobresaliente, pero para efectos de la reactivación de su economía interna ha sido fundamental. El caso de Ecopetrol se ha convertido en un resorte de desarrollo importantísimo. Así es. Y tienen, o sea, no sé si la soberanía colombiana esté afectada o no por lo que han hecho, pero lo cierto es que su crecimiento es muy considerable, han crecido 8%. Así es, así es. Yo creo que la soberanía no está definida por cómo se administra un recurso petrolero. O sea, sí está definida en cómo, por supuesto, qué se hace con la renta y quién maneja la renta y cómo se administra la renta, pero no depende de si hay o no hay inversión nacional o inversión privada, tanto nacional o extranjera, en los recursos petroleros. Yo creo que México debe tener presencia de los mejores proveedores de tecnología que nos permitan explotar de la manera más económica nuestros recursos energéticos, y luego tener un Estado fuerte que pueda capturar esas rentas y luego ya se decida colegiadamente qué hacer con esas rentas. Pero creo que son decisiones que pueden separarse y que deberían separarse. Porque yo no veo apertura siquiera para que pueda llegar una empresa que técnicamente sea muy reconocida, muy prestigiosa. ¿Ya? Yo puedo sacar este barril de petróleo a la mitad de lo que lo sacas tú, Pemex. Dame oportunidad. Pero hoy sí existe. Nos hemos ido moviendo en esa dirección. Creo que en parte la ley de Pemex que se pasó hace unos años y los contratos incentivados reconocen eso, y es un paso en la dirección correcta, y yo creo que estamos empezando a ver ese tipo de incentivos que se le dan a proveedores de tecnología de primer orden, y nos dicen, bueno, si tú puedes hacer economías o puedes sacar más petróleo de lo que esperabas, va a haber un premio reconocido en el contrato.
Y yo creo que esos son pasos en la Se dirección. le paga por el servicio Exacto. de explotación, es lo que se está Reconociendo las eficiencias y las economías que se están Ahora, en el primer segmento hablabas de que, siguiendo con la parte interna, que hay que generar o trabajar con los nuevos motores de la economía mexicana. Es decir, que las manufacturas y la exportación de dichas manufacturas y el petróleo mismo no sean prácticamente las únicas fuentes de ingreso o las más sobresalientes del país. En esa reactivación del mercado interno, que quizás sea el momento de voltear la mirada al mercado interno, quizá tus colegas incluso de CONMÉXICO ya han llegado a la conclusión de que la pobreza es muy mal negocio, ¿no? Porque realmente a nadie le sirve, ni al pobre, ni al de clase media, ni arriba, que tengas una clase que no consume, que no tiene incentivos, que no tiene un porvenir. Esa parte creo que está más o menos clara en la discusión. Pero ¿cuáles serían esos motores internos o qué cambios habría que generar en México, a tu juicio, en una secuencia que podríamos casi poner en la mesa para el nuevo presidente de México? Mira, yo no soy experto de lo que yo me he dedicado en los últimos años en la parte del comercio exterior, pero lo que dicen algunos observadores de la economía mexicana y que dicen por qué la economía mexicana, los motores internos de la economía mexicana son tan débiles, y el diagnóstico es más o menos el siguiente que te voy a decir. Hoy el costo de generar trabajos en la economía formal es muy caro. Es muy caro porque tienes que pagar... ¿La contratación te refieres? La contratación. Entonces tienes que pagar no solo el salario, sino tienes que pagar seguro social, tienes que pagar Infonavit, obviamente la contribución social de las AFORES, reparto de utilidades y además tienes condiciones que te hacen muy poco rígido ese mercado. Por otra parte tienes una economía informal que va creciendo y que en principio no paga todo esto. Pero la economía informal no es sujeta de crédito, no tiene problemas de derechos de propiedad muy serios. No paga y entonces impuestos. no paga impuestos. Entonces la economía informal genera mucho empleo, pero ese empleo es un empleo muy poco productivo. La productividad en el sector informal es muy baja, entre otras razones, por ejemplo, porque no puede recibir créditos. Claro. Entonces, el diagnóstico es para que crezca la economía formal, tienes que bajar el costo de la economía informal. No pueden, esos negocios por naturaleza no pueden expandirse, Así digamos, porque no hay reinversión, ese tipo de cosas. No forman. Y eso, si me preguntas mucho, es en parte la explicación de por qué en algunos sectores de la economía mexicana, que ha sido muy exitosa para exportar, sigue teniendo un contenido de valor agregado mexicano en su porción relativamente baja, porque no puede tener canales hacia atrás que le permitan emplear y generar más valor agregado mexicano. Entonces, el diagnóstico de esos observadores, entre ellos los trabajos que ha hecho Santiago Levy, desde antes dice al Banco Mundial y ahora en el Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, bueno, vamos a bajar el costo de la nómina y vamos a lograr que todo lo que pagamos de la nómina, más allá del salario, todo lo que es la seguridad social, el seguro social y el Infonavit, lo cobremos con impuestos al consumo y la nómina no tenga estos costos, de manera que sea mucho más barato. O sea, que el IVA pague el seguro social, ¿sería? Así es, para todo el mundo. Para todo el mundo. Es eso, si entiendo bien, esa es la propuesta. Y con eso, ¿cuál es la apuesta? La apuesta es que baja el costo. ¿Subiendo el IVA o dejándolo igual? No, habría que quitar los regímenes especiales, habría que quitar las exenciones, habría que hacer una transición para llegar, si entiendo bien, a una tasa única, más grande. Para que tengas un pastel más grande y con eso darle seguridad social a todos los mexicanos, independientemente de que trabajen o no trabajen, un poco con el espíritu del Seguro Popular, pero mucho más ambiciosamente y de manera que no lo paguen nada más hoy los mexicanos que sí están trabajando en economía formal. Entonces, un poco la idea es una reforma muy ambiciosa, pero bastante sencilla en términos del concepto. Evidentemente es un cambio importante, pero eso haría que nuestro mercado interno sea un mercado mucho más capaz de generar trabajos y trabajos en donde pueda crecer la productividad y con ello la economía mexicana crezca más y por supuesto los salarios y el bienestar. Me imagino que hay un coletazo a los sindicatos importante con estas medidas. Bueno, yo creo que eso depende, porque también si los sindicatos van a tener más agremiados, porque los que están hoy en la informalidad van a ser parte de la economía formal sindicalizada, pues eso es todo depende de cómo se vea y de qué tan miope sea la visión.
Sí, porque los sindicatos han reaccionado ya de entrada de que Así esto es. lo que va a hacer es Pero yo romper. creo que es lo que hay que poner en la mesa. Y creo que el país tiene que discutir estos temas, negociarlos, y no necesariamente tiene que salir la propuesta de X o Y, pero ponerlos en la mesa y decir cuáles son los problemas que debemos resolver y tratemos de resolverlos de una manera colegiada y negociada. Muy bien. Pues vamos a regresar después de este corte con el doctor Jaime Saludowski y ahora sí vamos a entrar en los temas de comercio exterior y de inversión extranjera. Regresamos.